¿Realmente tenía que caer el Imperio Romano? Esta es una idea que he escuchado varias veces, pero ¿realmente es así? ¿Fue la caída del Imperio Romano un hecho inevitable o podría haberse evitado? Bueno, amigos de la historia romana tardía, intentemos responder a esa pregunta. Todos tenían algo en común, todos cayeron. Cada imperio creado por el ser humano, al parecer, cae tarde o temprano y atraviesa diferentes etapas. Pueden tener distintas definiciones. El señor John Globe, por ejemplo, define el ciclo de vida de un imperio en 8 etapas distintas. 1. La era de los pioneros. 2. La era de las conquistas. 3. La era del comercio. 4. La era de la abundancia. 5. La era del intelecto. 6. La era de la decadencia. 7. La era del declive. 8. La era del colapso. David Morin tiene otra definición, en la cual un imperio atraviesa 5 etapas. 1. Regionalización. 2. Ascenso al imperio. 3. 4. Madurez. Sobregeneralización. Él ha creado una tabla que muestra los 2 milésimos segundo años de historia del Imperio Romano, desde la fundación de la ciudad de Roma hasta la caída de Constantinopla. En el caso de Roma, el período desde el 700 a.C. hasta el 200 a.C. puede verse como regionalización, en el cual Roma pasó de ser un poder local en el Lacio al poder que dominaría el Mediterráneo occidental después de la Segunda Guerra Púnica. Desde el 200 a.C. hasta el 45 después de Cristo, tuvimos la ascensión al imperio, donde el espíritu marcial aún era fuerte y las legiones romanas continuaron conquistando todo el Mediterráneo, pero también regiones lejanas como Gran Bretaña o partes de Mesopotamia. Esto llevó inevitablemente a la sobreextensión, de modo que los enemigos externos tuvieron más posibilidades de invadir partes del imperio. Y finalmente tenemos declive y legado. Aunque estos son modelos simplificados, sí explican los mecanismos impulsadores detrás del auge y caída de los imperios. Entonces, el Imperio Romano debía caer inevitablemente. Bueno, sí. Ya que cada imperio tiene por definición una vida finita, el Imperio Romano habría colapsado tarde o temprano bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, argumentaré que la caída del Imperio Romano podría haber sido en nuestro futuro. Vimos que toda la extensión de la historia romana desde sus primeras etapas cuando Roma fue fundada hasta la caída de las últimas fortalezas romanas orientales abarca un poco más de 2200 años. Eso es realmente un tiempo increíblemente largo. Si intentamos visualizar este periodo de tiempo, podría sorprendernos que en realidad vivimos mucho más cerca de la caída de Constantinopla de lo que las personas durante la caída de Constantinopla vivieron en el reinado de Justiniano. El reinado de Justiniano estaba para ellos 900 años en el pasado. El reinado de Augusto duró casi 1500 años, 3 veces más que desde nuestra época hasta la caída de Constantinopla. Estos son los increíbles marcos de tiempo de la antigua Roma. Entonces, ¿es realmente tan difícil imaginar que el Imperio Romano podría haber sobrevivido unos cientos de años más, solo un 26% más, de modo que aún existiría en nuestro tiempo? Estoy completamente de acuerdo con la idea de que cada imperio creado por el ser humano caerá tarde o temprano. Pero, ¿quién puede decir que el Imperio Romano no podría haber sobrevivido de alguna forma hasta hoy? De hecho, hay ejemplos de estados que existieron ininterrumpidamente más tiempo que los 2206 años del Imperio Romano. Japón, por ejemplo, ha sido étnicamente homogéneo y no ha sido conquistado desde hace aproximadamente 2680 años. Viejo Vietnam por 2.621 años desde 2879 hasta 258 a.C. y Etiopía por 2.916 años desde 980 a.C. hasta 1936 después de Cristo. Entonces técnicamente, vemos que sería posible que un imperio o reino sobreviva cientos de años más que el Imperio Romano. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte futuros videos del fascinante Bajo Imperio Romano.
Existe una fuerte correlación negativa en YouTube entre la complejidad intelectual y los ingresos monetarios, como puedes imaginar. Pero realmente, no quiero hacer videos de YouTube con el propósito de obtener ganancias monetarias. De lo contrario, habría elegido un tema diferente. Así que Majorianus realmente es un proyecto apasionante 100% mío. Por lo tanto, por favor considere apoyar este trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube. Realmente quiero seguir haciendo videos en quinto o décimo año, ya que ya he acumulado más de 250 temas futuros de videos solo sobre el Imperio Romano tardío, y la lista sigue creciendo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que está apoyando este canal. Espero que Mariano estaría orgulloso. Gracias, Santiago, amigo. ¿Podría haber sobrevivido el Imperio Romano hasta hoy? A menudo escucho argumentos de que el Imperio Romano tenía que caer porque tenía muchos problemas sistémicos fundamentales. Eso es, por supuesto, cierto. Realmente tenía problemas sistémicos. Por ejemplo, los romanos nunca pudieron resolver el problema de sucesión. Después de la caída de la República, hubo incontables guerras civiles sobre quién sería el próximo emperador. A lo largo de la historia romana, desde la primera vez después de la muerte de Nerón hasta las etapas finales del Imperio Romano de Oriente, siempre hubo guerras civiles contra usurpadores. Roma nunca logró establecer un sistema ordenado de sucesión, y esto, por supuesto, debilitó severamente al imperio. Porque si tienes enemigos externos amenazándote, no debes gastar tus recursos y mano de obra en luchas internas. Durante la crisis del siglo III, un increíble número de emperadores, contraemperadores y usurpadores luchaban entre sí. Básicamente, del 230 al 280 después de Cristo, hubo una guerra civil constante, la cual costó la vida de muchos romanos. Durante ese tiempo, el imperio casi cayó. El imperio se dividió en tres partes. Hubo pandemias increíbles que diezmaron severamente la población romana, y así redujeron el tamaño del ejército, y hubo invasiones bárbaras por todos lados. Los godos arrasaron los Balcanes, los alamanes el norte de Italia y Galia, y Persia amenazaba al este. Se veía muy mal. En una línea de tiempo alternativa, el Imperio Romano terminó ahí mismo. ¿Pero por qué sobrevivió? Porque debido a una increíble suerte, había las personas adecuadas en el momento adecuado, quienes mostraron una gran valentía y habilidad y salvaron al imperio del borde de la destrucción. Una de esas personas es, por supuesto, el legendario Aureliano. Si él no hubiera existido, pero en cambio hubiéramos tenido a alguien del tipo de Honorio, Aureliano derrotó a los imperios escindidos, los reincorporó al imperio romano y derrotó a los godos, los vándalos, los jutungi, los sármatas y los carpi, asegurando así las fronteras del imperio. O Probo, quien derrotó a los alamanes, los francos y los burgundios, las mismas tribus que 130 años después invadirían exitosamente el Imperio Romano de Occidente. La supervivencia del Imperio Romano a veces realmente dependía de las acciones de una sola persona. Esta era la debilidad fundamental o la fortaleza del imperio. El sistema del emperador sería excelente cuando tuvieras un emperador capaz, pero realmente malo cuando tuvieras uno débil. Y no hay duda, el Imperio Romano ya enfrentaba los mismos problemas durante la crisis del siglo III que los que enfrentó 200 años después. Un ejército muy grande y costoso de mantener, lo que obligó a los emperadores a devaluar la moneda, creando así enormes problemas económicos, o una brecha muy alta entre ricos y pobres, o el sistema injusto de esclavitud, o un alto grado de especialización, que hizo que las provincias fueran vulnerables a las incursiones bárbaras, o una sociedad que se mostraba cada vez más reacia a luchar por el imperio, o la práctica injusta y brutal de los juegos de gladiadores, o la disminución de ingresos agrícolas, o una red comercial en colapso, o la disminución de la población en muchas ciudades, o la corrupción desenfrenada.
Todos estos problemas que a menudo se citan como los grandes problemas del siglo V ya estaban presentes durante la crisis del siglo III, y sin embargo, el imperio sobreviviría 1200 años más. Así que, por lo tanto, no puedo aceptar que el Imperio Romano tuviera que caer debido a los problemas sistémicos, y quiero presentar mi propia tesis, a saber, que a pesar de ser un sistema defectuoso, el Imperio Romano fue capaz de sobrevivir durante tanto tiempo y capaz de cambiar, y segundo, de alguna manera, siempre parecía que durante tiempos de crisis surgía la persona adecuada en el momento adecuado que salvaría el día. Aureliano y Probo salvaron el imperio en el siglo III. Juliano salvó al imperio occidental de las invasiones en los años 350 hasta 406 de los invasores germánicos, como Alarico y Radagaiso. Pero luego, en el siglo V, la marea de la suerte se volvió en contra de los romanos. Es mi firme creencia que si Stilicho no hubiera sido asesinado, el imperio occidental podría haber sobrevivido. Roma solo fue saqueada porque su tratado con Alarico se volvió nulo e inválido con su muerte, y fue él quien ganó importantes victorias contra los invasores germánicos una y otra vez. Claro, durante su mandato, Galia e Hispania fueron invadidas por invasores germánicos después del 407, pero el pobre hombre ni siquiera tuvo una oportunidad real de lidiar con el problema, porque logró derrotar a Radagaiso solo hasta el 406, y Honorio ya lo había matado en el 408. ¿Quién sabe lo que Estilicón podría haber logrado si hubiera vivido? Podría haber sido capaz de pacificar a los visigodos y, con la ayuda de Alarico y sus visigodos como soldados federados, podría haber luchado contra los invasores germánicos en 408 y años posteriores. Quizás incluso habría derrotado decisivamente a los vándalos, los burgundios y los suevos. En tal línea de tiempo alternativa, los visigodos, al no haber saqueado Roma, no habrían establecido un reino en Aquitania. Stilicho podría haber elegido unir fuerzas con Constantino III en lugar de desperdiciar estúpidamente las fuerzas del imperio, luchando contra usurpador tras usurpador, como sucedió en nuestra línea de tiempo. Un hombre capaz en el momento adecuado podría haber evitado la caída del imperio occidental, como sucedió en nuestra línea de tiempo con Aureliano, Probo y Juliano. Incluso tan tarde como en el año 460, incluso en ese entonces, el imperio occidental casi se recuperó debido a las legendarias reconquistas de Mayoriano. Si hubiera logrado reconquistar África, probablemente el imperio romano de Occidente habría sobrevivido. A veces realmente se reducía a tener suerte o no tenerla. En este caso, Mayoriano no tuvo suerte y su flota para la reconquista de África fue quemada por traidores. Este evento único cambió el rumbo de toda la historia. Si esto no hubiera ocurrido, él habría reconquistado África, más tarde habría tenido suficientes ingresos de esta rica provincia como para no desmantelar su ejército, y Riquimer no habría tenido oportunidad. Sus reformas podrían haberse afianzado, y el Imperio Romano de Occidente podría haber sobrevivido realmente. O incluso tan tarde como en el 468, en el último intento de restaurar el Imperio Romano Occidental, bajo el emperador romano occidental, Antemio, y el emperador romano oriental, León I. Se envió una flota gigante a África, compuesta por 1100 barcos, para derrotar a los vándalos y reconquistar la provincia para el imperio. Y la operación casi habría tenido éxito si Basilisco, el comandante de la flota, no hubiera cometido un error fatal de juicio. De nuevo, todo se redujo a la decisión de un solo hombre, una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. Hablé de ello en gran detalle en este video aquí. Si hubiera tomado la decisión correcta, incluso entonces el Imperio Romano de Occidente podría haber sido restaurado en cierta medida. Y si el Imperio Romano de Occidente hubiera sobrevivido, es muy probable que el Imperio Romano de Oriente también hubiera sobrevivido mucho más tiempo. Con la ayuda del Imperio Romano de Occidente, el Este podría haber tenido una oportunidad de lucha contra las invasiones árabes.
El Imperio Romano de Oriente solo perdió muchas provincias ante los árabes debido a la devastadora guerra persa de 602 a 630 que la precedió, y porque los eslavos y ávaros estaban invadiendo los Balcanes al mismo tiempo. El Este realmente tuvo que luchar una guerra multifrente contra muchos enemigos diferentes por sí mismo. Pero, si el Imperio Romano de Occidente aún hubiera existido en aquellos días, el Oeste podría haber lidiado con las invasiones de los eslavos y ávaros, mientras que el Este podría haberse concentrado completamente en los persas y árabes. El Oeste incluso podría haber enviado refuerzos para contener las invasiones árabes o con el fin de reconquistar Egipto y el Levante. Tan pronto como el Imperio Occidental cayó en nuestra línea de tiempo, es mi creencia que el destino del Este también estaba sellado. El Oeste no podría sobrevivir sin el Este, y el Este tampoco podría sobrevivir sin el Oeste. Europa, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, nunca se preocupó demasiado por los romanos orientales, porque eran vistos como griegos, y el cisma del cristianismo disminuyó aún más la simpatía por los romanos orientales. Pero, si el Imperio Romano de Occidente hubiera sobrevivido, si Stilicho no hubiera sido asesinado, o si Majorian hubiera reconquistado África, o si Basiliscus no hubiera tomado la decisión equivocada, el Imperio de Occidente podría haber sobrevivido y el Imperio Romano podría haber llegado realmente hasta nuestros tiempos modernos. ¿Cómo se vería el mundo si eso hubiera sucedido? Es realmente interesante para pensar, y lo exploraremos en otro video, porque eso, por supuesto, depende en gran medida del punto de divergencia, es decir, cuándo las líneas de tiempo comenzaron a desviarse. Pero una cosa es cierta, el mundo sería un lugar muy diferente. Y si estás interesado en saber cuándo comenzó el fin para el Imperio Occidental, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en aprender acerca de por qué el Imperio Romano de Oriente sobrevivió durante tanto tiempo, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha.